gente bonita. Estamos una vez más aquí en Lo que salga del closet. Si no han visto los videos anteriores sobre el autismo, los invitamos a que pasen a verlos. Este es el tercero en el que vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento del autismo. Spoiler, no hay tratamiento porque no es una enfermedad. Yo soy Robin. Yo soy Alex. Yo soy bióloga. Yo soy psicólogo. Y vamos a empezar. Alex. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una sospecha de que alguien es autista? Lo primero es recurrir a un profesional especializado. Entiéndase psicólogo, neurólogo, psicoterapeuta o psiquiatra. Regularmente quienes se dan cuenta de estas características suelen ser los padres, los profesores o los cuidadores principales del menor. Entonces observan ciertas características en el niño que no coinciden con un desarrollo acorde a su edad. Lo primero que hay que hacer es buscar a un profesional que evalúe al niño. El diagnóstico para el autismo se da en 3 pasos. El primer paso es una evaluación en el desarrollo normal para detectar cualquier retraso, ya sea en las capacidades motrices, verbales, cognitivas. Entonces, ¿en qué va a consistir? En evaluar el comportamiento del niño, el desarrollo del niño, para compararlo con el resto de los niños de su edad. Se tienen manuales en los que a tal edad el niño ya debe hablar, a tal edad el niño ya debe tener cierto desarrollo motriz, cierto desarrollo social. Entonces se evalúa todo eso para ver si corresponde a la edad del niño. El segundo paso es una evaluación diagnóstica integral. En esta se observa primero el comportamiento. Puede ser que el psicoterapeuta acuda a la escuela del niño para observarlo, convivir con sus compañeros, que acuda a un parque para verlo jugar con el resto de los niños, o observarlo en el ambiente psicoterapéutico. Después viene una entrevista con los cuidadores. En se le realizan preguntas a los padres de cómo se comporta el niño en casa, cómo enfrenta ciertos desafíos, cómo realiza las tareas, cómo es su higiene, su relación con los hermanos, cualquier detalle que pueda indicar autismo. Y se les pregunta a los padres qué es lo que los lleva a ellos a pensar que su hijo es autista. Hay una evaluación sensorial, les hemos mencionado, una de las principales áreas en las que influye el autismo es en lo sensorial. Entonces se evalúa el estado sensorial del menor, esto por 2 razones. La primera, para descartar otras cuestiones. Muchas veces lo primero que se nota es que el niño no hace caso cuando se le habla. Entonces se le lleva al médico. Hay que descartar que no es sordera, porque a lo mejor el niño no hace caso porque es sordo o porque tiene un problema de debilidad auditiva. Ya que descartamos esto, entonces sí podemos pensar en que pudiera ser autismo. Se evalúa también cómo responde a estímulos auditivos, visuales, táctiles, porque podría ser un indicador importante. Y finalmente puede haber una serie de pruebas neurológicas donde se evalúa el cerebro del menor para ver si hay algún daño neurológico que pudiera explicar el comportamiento del niño y que fuera diagnóstico diferencial de autismo. Si no lo hay, entonces ya también podemos sospechar de autismo. Finalmente se comparan todos estos resultados con los criterios establecidos en los manuales diagnósticos certificados, que para el caso de la psiquiatría y psicología es el DSM-5 y el CIE-10. Cada uno tiene su lista específica de criterios diagnósticos para el autismo. Entonces comparamos todos nuestros resultados, todas nuestras pruebas. Entonces ahí sí podemos dictaminar, los criterios coinciden, la persona es autista, o los criterios no coinciden, no es autismo. Entonces vamos a seguir evaluando para encontrar cuál es la cuestión. Pero todo esto que les acabo de comentar sucede en el diagnóstico infantil. ¿Qué pasa cuando yo adulto me doy cuenta de que tengo algunas características autistas o alguien me lo hace notar y ya no hay manera de ir y acudir con el papá y que el psicólogo le pregunta, oiga, papá de 50 años, ¿cómo se relaciona su niño? Aquí ya no aplica eso, ya no aplica que el psicólogo te vea jugar con tus compañeritos, ya no aplica que el psicólogo vaya a la escuela a preguntarle a la maestra. Entonces, ¿qué pasa con los adultos? Cuando un adulto acude a terapia con sospechas de autismo, hay 3 principales pruebas psicométricas que se pueden aplicar. La primera es el A2, es una escala de evaluación y observación para el diagnóstico del autismo. Evalúa principalmente la comunicación,
la interacción social y el uso de los materiales de la prueba. La segunda prueba es el ADI. Este es una entrevista de 93 preguntas en las que se evalúa el lenguaje, la interacción social, la conducta y los intereses. Hemos mencionado una parte importante del autismo son los intereses específicos o especiales, y el ADI evalúa un poco de esto. Y finalmente está el AQ, que es el cociente del espectro autista. Estas son 50 preguntas, se le realizan directamente al sujeto, y hay versión para niños, adolescentes y adultos. Pero aún con todo esto de las pruebas, hay ciertas dificultades para el diagnóstico del autismo en adultos. Los adultos que llegan a la adultez sin un diagnóstico regularmente es por cuestiones de enmascaramiento, y esto pasa mucho más frecuentemente en mujeres. Entonces estamos hablando de mujeres de 20, 25, 30 años que llevan más de la mitad de su vida enmascarando estas características autistas. Va a ser complicado que ellas mismas o alguien se dé cuenta de que sus criterios o sus características coinciden con autismo. Regularmente cuando una mujer es diagnosticada es por medio del diagnóstico de alguien cercano. Por ejemplo, diagnosticaron a mi hijo, a mi sobrino, a mi primo. Entonces me empecé a dar cuenta que tenía características. Así es como una mujer autista suele darse cuenta del diagnóstico. Robin, ¿quieres comentar algo acerca del diagnóstico? Si yo como persona voy a terapia, pero para que me atienda cualquier otra cosa como ansiedad y lo que sea, ¿no? ¿El terapeuta se puede dar cuenta de que soy una persona dentro del espectro autista? Claro, de hecho un buen terapeuta tendría que darse cuenta. Es muy probable que lo haga. Dependerá también mucho del abordaje que él tenga, pero es probable que se dé cuenta. ¿Y tiene la responsabilidad de decírtelo? Aunque no estén tratando eso. Como psicoterapeuta tiene la responsabilidad de decírtelo, pero depende mucho del medio por el que te acerques a él. Si es en terapia privada, si es en consulta privada, sí tendría que hacértelo notar, sí tendría que evaluarlo e incluso buscar una manera de intervenir. Pero, por ejemplo, en el ámbito, si te acercas al psicólogo laboral o al psicólogo escolar, pudiera ser que no, porque en este tipo de instancias hay cierta normativa en la que no puedes exceder cierto número de sesiones. Por ejemplo, yo trabajé en una universidad, no podíamos exceder las 10 o 12 sesiones por persona. Entonces ahí, si la persona llegaba por problemas de pareja, atendías problemas de pareja. Llegaba por ansiedad, atendías ansiedad. Por este tipo de cuestiones no podías atender ningún otro caso. Entonces ahí sí, lo más que puede llegar a pasar es que te lo hagan notar y te sugieran buscar ayuda por otro lado. Si voy y me diagnostican dentro del espectro autista, ¿me tienen que dar un papel? Que diga, tú eres autista. No, eso de dar un papel con tu diagnóstico no pasa, sobre todo en adultos. Lo más común es que el diagnóstico sea de palabra, así de, ya evaluamos tu caso, tus características corresponden a autismo moderado, entonces este sería tu diagnóstico. Puede llegar a ocurrir que no tanto que te den un papel, sino que soliciten un papel, sobre todo en casos de niños, que llegues y, oiga maestra, mi niño es autista y necesita ciertas consideraciones especiales en lo sensorial. La maestra te dice, claro, tráigame el papel firmado por su psicólogo que confirme el diagnóstico de autismo. Entonces, más bien, solicitas tú ese documento. En algunos países el autismo cuenta para beneficios sociales como discapacidad. Entonces, ahí también es el trabajador social quien te solicita que solicites a tu psicólogo o a tu psicoterapeuta este diagnóstico. Pero así de manera como común o normal no se asigna ningún papel. Yo, fulanito X, vi los 3 videos de Lo que salga del closet sobre autismo hasta ahora y digo, creo que yo soy autista. ¿Qué hago? Ve con un profesional. Es lo primero que tienes que hacer con la sospecha. Acudir con un profesional especializado. Él es un profesional especializado, pero no significa que porque esté dando estas características en un video y tú, personita, fulanito X, te das cuenta de que las tienes, dices, ya, soy autista porque lo dijo en el video. No. Y tampoco descarguen el test y digan, yo me hice el test que de 10 preguntas para saber si soy autista y me dijo que sí soy autista. No hagan eso, no hagan eso. Vayan con un profesional, con la mínima sospecha, vale la pena que vayan.
para sacar de dudas y pues sobre todo que si resulta de que sí lo son, pues les dé un proceso de pues consecuentes terapias para que les dé las herramientas y saber cómo manejarse con este diagnóstico. Yo, mujer fulanita X, creo que puedo ser autista, pero no lo sé porque se supone que también así son las mujeres. Entonces, ¿qué hago? Hay ciertas dificultades en el diagnóstico de las mujeres autistas, pero es lo mismo. Si tienes alguna mínima sospecha de que eres autista, lo principal es acudir con el profesional especializado, psicólogo, psicoterapeuta, neurólogo. Porque es cierto, he visto mucho estas infografías de características de mujeres autistas y muchas mujeres dicen, pero es que yo tengo todo eso. No hay manera de determinar si eres o no autista con una infografía, con un test, con un video. Es acudir. En mi caso, esa es experiencial. Sí, dice así. Sí. Se los voy a contar porque, pues de entrada, soy mujer, ¿no? Entonces hay muchas características, yo se los contaba en el video anterior, que me muevo y tengo mis ecolalias y lo que quieran. Pero me ven y dicen, bebé, chiquita, es que te ves muy cute, ¿no? Y sí, o sea, sí en parte los hacía porque sé que no me lo van a juzgar de esa manera. Como, está loca que, ¿no? Ya se está tambaleando, ya se está meciendo. Porque lo ven tierno, porque está chaparrita, ¿no? Entonces es difícil y pues sí, en mi familia tampoco es que lo entiendan como tal. Cuando se lo dije a mi mamá fue como de, ¿cómo? Pero siempre tú has sido así. Como de, sí, pero no significa que mi cerebro esté funcionando igual que los de los demás. No significa que esté mal, pero significa que funciona distinto. Entonces hay muchas características. Supongo que también tiene que ver con la cuestión de estereotipos de género, en las que una mujer pues tiene berrinches, y es que está en sus días, y es que ella de por sí es irritable, y es que así son las mujeres, cuando hay cosas que realmente se deben al autismo, a estar dentro del espectro y a las cuestiones sensoriales que uno tiene. Sí, es triste porque uno se carga ese tipo de cosas y al final dice, pues es que creo que yo estoy manejando mal las cosas, ¿no? Es que creo que el ruido me molesta, pero creo que es porque soy muy sensible. Cuando en realidad, después de tener el diagnóstico, digo, entonces todo eso era por esto. No estaba mal. Solo funcionó distinto. Entonces es muy importante recalcar eso. Vayan a terapia. Con la mínima duda de que crean que algún familiar o alguien o ustedes está dentro del espectro, vayan. Porque este espectro es muy amplio. Entonces pueden o estar muy adentro y eso es muy notable, o no estar o estar muy distante, pero estar. Y entonces hay formas de manejarlo, dependiendo en donde nos encontremos. Entonces, vayan a terapia. No busquen el test. No infieran, por favor. Vamos a seguir. Bueno, ya abordamos lo que es el diagnóstico, ahora vamos con el tratamiento. Lo primero y más importante, no existe. No existe una cura, no existe un tratamiento. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad. Porque no estamos mal, entonces no hay nada que corregir. Lo que sí existe son herramientas que pueden ayudarnos a interactuar mejor, a sobrellevar mejor las sobrecargas, a manejar lo sensorial, lo social, lo verbal. Entonces, les voy a mencionar algunas de las más comunes. La primera es el entrenamiento en habilidades sociales. Este es un abordaje en el que se le enseña a la persona autista a interactuar con los otros. Les hemos mencionado, nos cuesta leer expresiones no verbales, nos cuesta iniciar una conversación, nos cuesta acercarnos al otro y no es por falta de voluntad, sino es porque de verdad nos cuesta trabajo. No, hay que diferenciarlo del ser tímido y claro. introvertido, del es que me da pena acercarme o no sé cómo seguir o soy malo relacionándome con la gente en general, a de realidad no entiendo cómo funciona una interacción. Porque de verdad eso es lo que pasa, no sabes qué hacer, no porque no tengas temas de conversación, no porque no sepas qué preguntarle, sino porque no sabes cómo es esa dinámica. No entiendes. Sí, una persona tímida lo sabe, pero no sabe cómo iniciar.
las personas autistas de plano no sabemos. Entonces en el entrenamiento en habilidades sociales se nos va a enseñar todo eso para convivir en un ámbito social. Ejemplo, tú tuviste Yo una. tuve ¿Cómo fue? O sea, ¿qué te dijeron? ¿Qué ejemplo nos puedes dar sobre eso? bueno, en mi caso fue progresivo. Entonces literal eran tareas de, el día de hoy tu tarea es acercarte a alguien y pedirle la hora. Yo antes del entrenamiento en habilidades sociales me costaba incluso ir a comer a un restaurante de comida rápida porque me costaba acercarme a pedir, porque no sabía el protocolo de acercarme a la barra y pedir comida, me costaba demasiado trabajo. Entonces, por ejemplo, en mi caso fue el paso 1. Es que hoy quiero que te acerques a 5 personas y les preguntes ahora, mi psicoterapeuta. Entonces, literal, fue ir y, hola, ¿me puedes dar tu hora, por favor? A 5 personas. Y me costó trabajo, porque en mi cabeza era evaluar cuáles de todas las personas que había a mi alrededor tenían más posibilidades de responderme amablemente. ¿Cuáles de lejos veías que tenían reloj a la mano? También. Era toda una evaluación completa para acercarme y pedirme la hora. Luego fue de, muy bien, ya pediste la hora. Ahora tu tarea de hoy vas a acercarte y preguntar por un tema específico. Por ejemplo, oye, ¿dónde compraste tu camisa? Oye, ¿de dónde sacaste esa gorra? Mi nivel de ansiedad era como, ¿cómo voy a hacer eso? Pero justo se hacía de manera escalonada para que la ansiedad no fuera al grado de, hola, es nuestra primera sesión, vas a acercarte a esa persona y pedirle su teléfono y decirle que si quiere ser tu amigo. No puedes dar ese salto, por eso regularmente el entrenamiento en habilidades sociales se hace escalonado. Lamento la interrupción, puedes seguir. Bueno, la segunda es la terapia del lenguaje. Mencionamos, es un espectro. Hay personas autistas no verbales, pero se puede hacer un acercamiento en terapia del lenguaje para favorecer un poco más el uso de este. Puede ir de la mano del uso de tarjetas para que al menos la persona sea capaz de relacionar imágenes con el nombre, con los objetos. Si es un poco más verbal, pero lo que le cuesta es estructurar frases, entonces se trabaja desde ahí. Siempre hay una evaluación previa para ver desde dónde se va a trabajar. Otra es la fisioterapia. Mencionamos, hay torpeza, hay problemas psicomotrices, entonces se utiliza la fisioterapia para soltar el cuerpo. De hecho, aquí otra anécdota curiosa. En una de mis clases de psicología nos enseñaron a aplicar una prueba de evaluación psicomotriz. Yo todavía no tenía mi diagnóstico, pero como soy muy bajito, me dijeron, pues tú mides más o menos lo que un niño, entonces te voy a hacer la prueba a ti. En esa prueba, mi maestra se dio cuenta de que yo tenía muchos problemas motrices y me sugirió ir a fisioterapia. Y ya nos explicó no, es que lo que tú necesitas es soltarte porque tienes mucha rigidez muscular, bla, bla, bla. Aunque ella no tuvo una sospecha de autismo, simplemente me dijo, necesitas fisioterapia. Pero bueno, esta se utiliza para eso, para ayudar al cuerpo a relacionarse mejor con el entorno. Si escuchan algún golpe en el micrófono es porque Alex lo golpea. Es que tengo problemas porque psicomotrices. Tiene problemas psicomotrices. Cuando caminen junto a él, hágalo con una distancia de 1 metro porque si no les golpea con sus brazos. Muevo mucho los brazos. Y eso todavía no lo he podido controlar. Es la terapia familiar. Cuando se diagnostica a alguien con autismo, regularmente a un niño, suele ser un boom para la familia. Puede ir desde buscar sobreproteger al menor y cambiar toda la estructura familiar. Entonces se trabaja para que eso no suceda. ¿Por qué? Porque el niño no es de cristal, no hay que sobreprotegerlo, al contrario, se favorece que las personas autistas logren cierta independencia, entonces se trabaja terapia familiar para que el diagnóstico no afecte todo el núcleo y se logre llevar como de una mejor manera. Y finalmente está la terapia ocupacional. Esta coincide en usar los intereses específicos de la persona autista para favorecer su desarrollo. Por ejemplo, la persona autista es muy hábil con la música, o con el arte, o con la escultura. Entonces se va a trabajar con esto para motricidad, para socializar, para lenguaje, para cualquier cosa que veamos utilidad y anclaje entre el interés específico y un desarrollo común. En la parte de la medicación también es importante mencionar, no hay medicación para el autismo.
No hay una pastilla, un jarabe, unas gotas, algo mágico que vaya a curar el autismo. Lo que sí puede suceder es que si existen comorbilidades, se recete algún fármaco para esta comorbilidad. Por ejemplo, si tengo autismo y ansiedad, me pueden recetar un ansiolítico. Si tengo ansiedad y depresión, me pueden recetar un antidepresivo. Pero estos fármacos son para las comorbilidades, no son para el autismo, porque el autismo no se cura y no hay ninguna medicación para esto. Que no es una enfermedad. Tampoco hay que caer en las terapias experimentales. He leído que si imanes en el cerebro, que si siguiendo alguna dieta específica. Entonces no hay que caer en esto. Las flores de Bach no lo van a curar, la dieta cetogénica, el cloro no lo va a curar. Esto es horrible, pero he leído gente que cree que beber cloro cura el autismo. Obviamente como en cantidades mínimas, pero igual es ridículo. No hagan esto, no sigan terapias experimentales. Si su psicólogo ya diagnosticó autismo, pregunten por las vías de tratamiento, las herramientas, pero no crean en... Es más, si su psicólogo les dice que les va a poner imanes en la cabeza, salgan corriendo, porque no va por ahí. No hay tratamiento y menos de este tipo. Mejor ánclense al psicólogo, que les diga que va a hacerles un entrenamiento en habilidades sociales, que les va a dar terapia ocupacional, que va a dar terapia familiar. Es ahí en donde deben confiar, no en otros medios. En estos tiempos, ¿tú crees que aún haya psicólogos que no crean que tienes autismo y que se vayan por otra rama del no, de seguro te pasa esto porque bla, bla, bla? Depende mucho de la formación que hayan recibido escolarmente, pero hay psicólogos que cargan más sus diagnósticos a cierto tipo de cuestiones. Una, porque son su campo de estudio, su zona de confort, y otras porque sí. Aún en estos tiempos hay psicólogos o hay profesionales que no creen en cuestiones como el autismo, el trastorno disociativo, el TDAH. Entonces, si tienes sospecha, vas con el psicólogo y te dice que no lo tienes y sigues teniendo sospecha, es recomendable acudir a una segunda opinión, porque tristemente sí hay psicoterapeutas que podrían desestimar este diagnóstico y decirte que no tienes nada, incluso de, no, estás exagerando, seguramente lo viste porque se volvió muy popular y ahora quieres ser popular también. Entonces, no, sí se vale buscar una segunda opinión. ¿Hay una forma de elegir a qué psicólogo ir? O sea, no sé, de entrada, tipo de currículum o... Es que hay forma, o sea, de decirle voy a elegirte solo si has trabajado con esto o buscar su Sería historial recomendable o CV o su rama de la psicología en la que estén enfocados. Sería recomendable acudir con alguien que ya haya tratado autismo, porque ya sabe diagnosticarlo y ya sabe llevarlo. Si no tienes esa posibilidad, yo sí sugeriría que al menos se cargaran hacia el lado neurológico, hacia el lado conductual, hacia el lado clínico. No es por desestimar otras ramas, pero al final se nos educa de manera distinta, depende de lo que vamos a tratar. Entonces, psicoanálisis no es una rama que suele tratar autismo, psicología educativa no es una rama que suele tratar autismo, psicología humanista no es una rama que suele tratar autismo. Entonces ahí sí me iría más por neuropsicología, por psicoterapia clínica, por terapia cognitivo-conductual, que son ramas de la psicología que sí suelen tratarlo. Yo cuando estaba en el servicio social, trabajé en una escuela, en un kinder, y había pues el área de los alumnos de psicología que justo atendían diferentes ramas de educativas. Si alguno de ellos hubiera dado cuenta que uno de los niños presentaba como aspectos dentro del espectro autista, tenía la capacidad de diagnosticarlo para decirle a su papá, oye, me parece que su hijo es así, o no vale. Tiene la capacidad para observar las características, pero no para dar el diagnóstico. Entonces lo que puede pasar es, oiga, observé en su hijo estas características, sugiero una evaluación para diagnosticar autismo. Otra pregunta. Yo, papá, me dijeron que creo que mi hijo es autista. ¿Cómo debo tomarlo? Primero con naturalidad.
Si te dijeron que tu hijo es autista, no se va a acabar el mundo. No te vayas con la idea de esa película que viste, del niño autista que nunca hizo nada y siempre se quedó en su casa. Y tampoco te vayas con la idea de la película que viste donde el niño autista es un gran artista y vende sus obras en miles de millones de dólares. No te vayas con ninguna idea de nada. Cada caso de autismo es diferente. Entonces no te guíes por la televisión, no te guíes por el cine, no te guíes por el sobrino del primo del amigo que también es autista. Tu hijo autista es autista como él mismo. Entonces, si te dan esa sugerencia, buscas el diagnóstico. Si se confirma el diagnóstico, recuerda, tu hijo es único y su autismo va a ser único. Entonces, tómalo con toda naturalidad. No es el fin del mundo. Lo que vas a hacer es buscar las herramientas que ayuden a tu hijo a ser un ser humano independiente y funcional. Y pueden ver nuestros videos anteriores. También. Pues creo que es todo. Si tienen dudas, preguntas, ya saben, en comentarios se las responderemos. Si hay más dudas o si esas dudas dan para otros temas incluso, pues con mucho gusto los haremos. Claro. Sigue siendo el mes de abril, seguiremos con estos videos, pero no solo en este mes. Si se llega a dar más para otros, pues también los haremos. Y esperemos que esto les ayude. Y pues nos vemos a la siguiente. Adiós. Gracias. Bye.